Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 11 de agosto de 2025. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis bíblico. Se titula El Señor Jesucristo es Lucifer. Sí, un título impactante, desde luego. La verdad es que sí. Vamos a intentar desgranar una de las que el autor considera verdades bíblicas más sublimes. Identificar a Jesús como el verdadero Lucifer, el portador de la luz. Exacto. Y todo parte de la etimología, del significado de la palabra Lucifer. ¿Qué significa exactamente? Pues significa el que lleva la luz, o sea, el portador de la luz. Es fundamental entender esto primero. Vale, el portador de la luz. Y, según el texto bíblico, ¿cómo se conecta esto con Jesús? Bueno, pues el argumento es que Jesús mismo se identifica repetidamente con la luz y como quien trae la luz al mundo. Tenemos varios textos bíblicos que lo dicen literalmente, ¿verdad? Leámoslos. Por ejemplo, Juan 3, versículo 19. Sí, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y sigue en el 20. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Clarísimo. Y luego está Juan 8:12, donde Jesús dice directamente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, yo soy la luz. Y refuerza la idea en Juan 12:46, ¿no? Correcto. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, él mismo se define como la luz que viene al mundo. Vale, Jesús es la luz. Pero, ¿y lo de portador? ¿Cómo se llega a esa conclusión según el texto bíblico? Pues hay un texto que Tito Martínez considera absolutamente crucial. Está en Apocalipsis 21:23. Si te parece, lo leemos literalmente. Adelante. Dice, la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Ajá. Su lámpara es el Cordero. El Cordero es Jesús. Exacto. Y si Jesús es la lámpara, ¿qué hace una lámpara? Pues portar la luz, llevar la luz. Precisamente, porta la luz, en este caso, la luz de la gloria de Dios. Por lo tanto, si Lucifer significa portador de la luz, y Jesús es la lámpara que porta la luz de Dios. La conclusión, según esta interpretación del texto bíblico, es que Jesús es el verdadero Lucifer. Jesús es Lucifer. Esa es la tesis central del estudio de Tito Martínez. Jesús es el Lucifer bíblico, el auténtico portador de la luz divina. Ahora, esto choca frontalmente con la idea más extendida, ¿no? Totalmente. Martínez dedica buena parte del estudio a señalar lo que él llama una doctrina satánica y usa palabras fuertes, asquerosa y perversa. La idea de que Lucifer es Satanás. Y afirma que más del 90% de los que se consideran cristianos, en lo que él denomina el sistema iglesiero apóstata, el SIA, creen esto. Sí, lo considera un engaño masivo. Y esto significaría, según este estudio de Tito Martínez, que millones de falsos cristianos han sido engañados por Satanás. Hay que hacer énfasis aquí. En la Biblia, a Satanás jamás se le llama Lucifer. Jamás. Es categórico en eso. Repite una y otra vez que esa asociación no existe en las Escrituras. Y argumenta, Satanás lleva la luz. Pues no. Según el texto bíblico, Satanás se asocia con las tinieblas, con el engaño. Lo que sí dice la Biblia, y esto es clave, está en 2 Corintios 11:14. ¿Qué dice ese texto? Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se disfraza? Eso es. Hay que poner el énfasis ahí. Se disfraza, pero no lo es. Es una imitación, una falsificación del verdadero Lucifer, que según el texto bíblico es Jesucristo. Ya veo, es una copia, no el original. Exacto. El original portador de luz es Jesús. Satanás solo finge serlo.
Martínez también es muy crítico con la historia tradicional de la caída de Satanás, ¿no? La idea de que fue un querubín bueno, que quiso ser como Dios. Sí, la califica de fábula estúpida, antibíblica y mentirosa. Argumenta que es teológicamente imposible que un ser creado pudiera siquiera intentar destronar a un creador todopoderoso. Lo ve como ilógico. Entonces, resumiendo mucho el análisis de Tito Martínez. La conclusión es rotunda. Jesús es Lucifer, el portador de la luz divina. Y Satanás no es Lucifer. Bajo ningún concepto, según esta lectura. Y la creencia popular de que sí lo es, Se presenta como un engaño extendido, una confusión doctrinal promovida por el propio Satanás, según Martínez. exactamente. Es una reinterpretación muy directa y, bueno, que desafía siglos de tradición teológica. Va muy en contra de lo que casi todo el mundo cree sobre Lucifer. Así es. A Satanás, la figura que asociamos con el mal, nunca se le llama Lucifer en la Biblia. Efectivamente, es un análisis que se basa exclusivamente en los textos bíblicos para argumentar que esa identificación tan común entre Satanás y Lucifer es, bueno, un engaño. Vaya. El verdadero portador de la luz, el auténtico Lucifer, sería una figura completamente diferente y, de hecho, central en el cristianismo. Vamos a ver los puntos clave. Pues empecemos por ahí, por el nombre. Lucifer, ¿qué significa realmente? El estudio de Martínez dice que viene del hebreo elel y del griego fosforos. ¿Es así? Exacto. Esas son las palabras originales, y ambas vienen a significar lo mismo. Resplandecer, brillante, portador de luz. Portador de luz. Eso es. Cuando Jerónimo traduce la Biblia al latín, en la Vulgata, usa la palabra Lucifer. Pero es que es una transliteración directa. Significa exactamente eso, el portador de la luz. Entendido. Es fundamental entender esto. Lucifer, en origen, no es un nombre propio como tal, sino un título, una descripción. Portador de luz. Vale. Entonces, ¿dónde aparece en la Biblia? Y sobre todo, ¿a quién se refiere según este análisis textual? Porque claro, la idea popular viene de Isaías 14, ¿no? Casi todo el mundo piensa en eso. Justo. Y ahí está el meollo de la cuestión según el análisis de Martínez. Sostiene que Isaías 14, versículo 12, donde aparece la palabra lucero, que viene del hebreo elel. Sí. Si lees el capítulo entero, el contexto se refiere única y exclusivamente al rey de Babilonia. Un tirano humano, un rey terrenal. Solo a él. Solo a él, según el texto. La idea de que eso describe la caída de Satanás del cielo es, según este estudio, una interpretación que vino después, una fábula añadida, que no está ahí en el texto original. ¿Una fábula? El análisis es muy claro en esto. Según el texto bíblico analizado por Martínez, a Satanás jamás se le llama Lucifer. Nunca. Vale, esto ya es fuerte. Si según esta lectura del texto bíblico, Lucifer no es Satanás, entonces, ¿quién es el portador de luz? ¿Quién es Lucifer o Lucero, según el texto bíblico? Porque aquí viene lo gordo, ¿no? Pues sí, aquí es donde el análisis de Martínez da el giro más impactante. Apunta directamente a Jesucristo. A Jesús. A ver, se basa en dos pasajes bíblicos que considera clave. El primero es Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Y lo voy a leer de forma completa y literal, tal cual está en la Biblia de Jerusalén. A ver. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El lucero radiante del alba. Jesús llamándose a sí mismo Lucero, que es, como decías, la traducción de Lucifer, portador de luz. Exactamente. Él mismo se identifica con ese título. Y según el análisis de Martínez, esto se refuerza con otro pasaje, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ajá. Lo leemos también completo y literalmente. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. El lucero de la mañana. El estudio interpreta que este lucero de la mañana que debe levantarse en los corazones de los creyentes es también Jesucristo. Claro, encaja. Por tanto, la conclusión a la que llega Martínez analizando estos textos es inequívoca. Jesús es Lucifer. Él es el portador de la luz de Dios. Negarlo, según este análisis, sería llamar mentiroso al propio Jesús porque él mismo usó ese título. Hay que repetirlo. Jesús es el verdadero Lucifer. Entendido. Es una afirmación muy potente, basada en esos textos. Pero entonces, si esto es así, según el análisis de Tito Martínez,
¿Cómo se extendió tanto la idea contraria? ¿Cómo acabamos pensando que Lucifer era Satanás? Bueno, el estudio lo achaca a un engaño deliberado, un engaño del propio Satanás. ¿Un engaño? Sí, cita la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Ahí se dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ah, claro. Entonces, el argumento de Martínez es que, al hacer eso, Satanás usurpa el título glorioso de Lucifer, el de portador de luz, que pertenece a Cristo, para engañar al mundo entero. Ya veo. Martínez usa palabras muy duras, Califica esta identificación de Satanás con Lucifer como, y cito sus palabras, una asquerosa mentira satánica. Uf. Y sostiene que esta mentira, esta doctrina diabólica y falsa, ha sido propagada por casi todas las instituciones religiosas tradicionales, ya sean católicos, evangélicos, etc. Todas ellas. Prácticamente todas, según él. Dice que es la única doctrina que todas estas ramas tienen en común, y afirma que así se ha engañado a millones de falsos cristianos. Es crucial insistir. Según el texto bíblico, a Satanás jamás se le llama Lucifer. Ese título es de Jesucristo. Millones de personas, según este análisis, han sido engañadas. Bueno, vamos a recapitular entonces. La perspectiva que presenta este análisis de Tito Martínez. Primero, Lucifer significa portador de luz. Correcto. Segundo, según el texto bíblico, interpretado en este estudio, este título pertenece a Jesucristo. Exacto. Apocalipsis y Pedro. Tercero, la idea de que Lucifer es Satanás se presenta aquí como un engaño fundamental, una mentira propagada durante siglos que ha confundido a millones, y que a Satanás nunca se le llama así en la Biblia. Esa es la esencia del argumento, sí. Basado siempre, insiste el autor, en una lectura directa de los textos bíblicos citados. La verdad es que da que pensar. Pues sí, la implicación de un estudio como este es profunda. Si una creencia tan arraigada, tan fundamental sobre quién es Lucifer y quién es Satanás, pudiera estar basada en una mala interpretación, o incluso, como argumenta Martínez, en un engaño deliberado, Claro. pues ¿qué otras certezas que damos por sentadas no merecerían quizá una segunda mirada? Una revisión, volviendo a los textos originales, ¿no? Nos metemos con un pasaje bíblico que, siempre da que hablar, ¿no? Isaías capítulo 14. Sí, y concretamente ese versículo que menciona a Lucero. Exacto, Lucero. Mucha gente lo conecta automáticamente con Satanás, pero el análisis que vamos a ver hoy sugiere algo muy diferente, basándose solo en lo que dice el texto. Esa es la idea, sí. Ver quién es realmente este Lucero de Isaías 14 si seguimos, digamos, el hilo del propio capítulo, versículo a versículo, a ver qué encontramos. De acuerdo. Pues venga, abramos el tema. Empezamos por el principio del pasaje que nos interesa. Perfecto. El análisis arranca fijándose en Isaías 14, versículo 4. Voy a leerlo tal cual. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ajá. Fíjate, desde el minuto 1 especifica, contra el rey de Babilonia. Claro, ese es el punto de partida crucial. Según esta lectura textual, el contexto inmediato lo identifica sin rodeos. Ujú. Y si sigues leyendo, la descripción de cómo cae este personaje es, muy terrenal. Por ejemplo, el versículo 11. ¿Lo leo? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Uf. Habla del Seol, que es el lugar de los muertos, y de gusanos. Descomposición física, vamos. Gusanos. Vaya. Eso suena tremendamente humano, ¿verdad? Muy físico. Totalmente. Y creo que hay más en esa línea, ¿no? El versículo 16. Sí, el 16 insiste. Lo leo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Ahí está. Lo llama varón, o sea, un hombre, no un espíritu ni un ángel caído. Exactamente. Según el análisis que seguimos, todos estos detalles del texto apuntan a un ser humano. Un rey poderoso, sí, pero humano. El rey de Babilonia. Vale. Y con esto en mente llegamos al famoso versículo 12. Aquí es donde está el meollo, ¿no? Isaías 14, versículo 12. Cito: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. A ver, ¿cómo se interpreta
Caíste del cielo y lucero aquí, siguiendo esta lógica textual. Pues, según esta lectura, caer del cielo no sería literal. Sería una metáfora, una figura poética muy potente, ¿Una metáfora de qué? de una caída estrepitosa desde una posición de poder inmenso, de gloria, terrenal, una humillación brutal después de haberse creído lo más. Ah, vale. Se parece mucho a lo que Jesús dice, por ejemplo, de Capernaum. En Mateo 11:23 dice: «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Ostras, ¿es verdad? Es la misma idea, ¿no? Orgullo que te eleva hasta el cielo y luego la caída hasta lo más bajo. Entendido. Una metáfora de poder y orgullo perdido. Y entonces, lucero, si aquí se aplica a un rey porque todo el mundo piensa en Satanás. Bueno, lucero viene del latín Lucifer, que literalmente significa portador de luz o estrella de la mañana. El término hebreo original es Helel. ¿Portador de luz? Sí, en este contexto de Isaías 14 se interpreta como un título, quizás irónico, ¿sabes? Refleja la propia arrogancia del rey de Babilonia, que se veía a sí mismo así, como una estrella brillante, el portador de la luz. Ya veo. ¿Como un apodo que refleja su ego? Exacto. Y es muy importante destacar, según este análisis textual, que en ningún otro lugar de la Biblia se llama Lucifer o Lucero a Satanás. Esa asociación es posterior. No está en este texto ni en otros. Interesante. O sea que el nombre en sí no es intrínsecamente malo. Significa portador de luz. Correcto. De hecho, ese título se podría aplicar a otras figuras. Pero bueno, volviendo a Isaías 14. Sí, volvamos. La arrogancia del rey. Eso conecta con los versículos siguientes, el 13 y 14, que describen sus ambiciones. ¿Los leo? Venga. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ahí se ve la soberbia en su máxima expresión, ¿no? Pero fíjate que según esta interpretación sigue siendo la soberbia de un rey humano. Querer subir al cielo y poner el trono junto a las estrellas de Dios. Claro, se interpreta como su deseo de igualarse en poder y gloria, no literalmente a Dios, sino quizás a los ángeles, a los seres celestiales, estrellas de Dios, y lo de sentarse en el monte del testimonio a los lados del norte. ¿Eso qué significa? Pues hay un salmo, el 48, versículo 2, que ayuda a identificarlo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ah, ¿el monte Sión, en Jerusalén? Exacto. Representa el centro del poder de Dios en la tierra, digamos. Así que la ambición de este rey era totalmente terrenal, dominarlo todo, incluso el lugar simbólico de Dios en la tierra, alcanzar un estatus casi divino, pero desde su posición humana, pura megalomanía. Entendido. Todo encaja dentro de la figura de un rey humano muy, muy soberbio. Eso es lo que sugiere un análisis centrado estrictamente en el texto de Isaías 14. Los versículos 12 al 15, los famosos versículos de Lucero, no estarían hablando de la caída original de Satanás, No según esta lectura contextual. sino que usarían un lenguaje poético muy potente, ¿sí? Con metáforas como caer del cielo para describir la caída, la muerte y la máxima arrogancia de un rey humano concreto, El rey de Babilonia. al que el propio texto llama varón, y cuyo destino final, según el versículo 11, son los gusanos. Exacto. Y lo fascinante de esto es ver cómo cambia la cosa cuando lees un pasaje en su contexto inmediato, ¿verdad? En lugar de sacar un versículo y, bueno, interpretarlo por separado. Totalmente. El análisis que hemos seguido se basa firmemente en eso. Leer los versículos en secuencia dentro de su propio capítulo. Sí. Y esto, pues, nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas otras ideas que damos por sentadas sobre textos antiguos, bíblicos o no, podrían verse de otra manera si volviéramos al texto original y a su contexto directo? Es una buena pregunta, sí. Leer con atención lo que realmente dice. Según el análisis textual que presenta Tito Martínez, la figura de Lucifer, que asociamos casi siempre con el diablo, pues tendría un origen y un significado muy diferentes en las Escrituras. Vamos a ver Isaías y Ezequiel, a ver qué dicen letra por letra. Vale, pues esa es la misión, desgranar los versículos, entender la argumentación de este análisis, el de Martínez,
y ver qué implica todo esto. Venga, vamos al lío con Isaías 14, que siempre se cita como la caída de Lucifer, o sea, de Satanás, del cielo. Justo. Y aquí es donde el análisis textual señala la primera, digamos, mala interpretación gorda. Se sostiene aquí que este pasaje no habla de Satanás para nada. ¿Ah, no? No. Se refiere, y el texto es específico, al rey de Babilonia. Un gobernante humano, muy arrogante, eso sí. Pero, ¿y eso de querer subir al cielo, al monte santo, ser semejante al Altísimo, suena muy de desafío divino, ¿no? Claro, pero veamos qué dice la propia Biblia sobre ese monte santo. El Salmo 48, versículos 1 y 2, lo aclara. Dice literalmente, Salmo 48:1, grande es Yahvé, o sea, Yahvé, Dios, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ah, el monte Sión, en Jerusalén. Exacto. El análisis de Tito Martínez lo conecta ahí, a Jerusalén, un lugar bien terrenal. El rey babilonio, en su orgullo, quería conquistar ese centro de poder terrenal, un lugar asociado a Dios en la tierra. No quitarle el sitio a Dios en el cielo. Entiendo. De hecho, fíjate, el pasaje de Isaías describe su muerte, su cuerpo pudriéndose. No habla de una caída de un ángel. Y esto es crucial. En todo Isaías 14 no se menciona ni a Satanás ni a Lucifer por nombre. Ni una vez. Vale, entonces, si según esta lectura detallada del texto, Lucifer no es Satanás en Isaías 14, ¿quién o qué es Lucifer? Pues aquí viene lo más potente del análisis de Tito Martínez, basado siempre en la letra bíblica. Lucifer significa portador de luz, o lucero. Y según esta evidencia, el verdadero Lucifer que sí menciona la Biblia es Jesucristo. ¡Ostras! Jesús, sí. Hay que recalcarlo bien. Jesús es Lucifer, el portador de la luz de Dios. Es que en la Biblia a Satanás jamás, nunca se le llama Lucifer. ¿Pero eso es? Es tremendo. La implicación que saca Martínez de esto es que millones de personas que se creen cristianas han sido engañadas por Satanás para creer justo lo contrario. ¿Y hay bases bíblicas para decir que Jesús es Lucifer, el portador de luz? Sí, claro, se citan varios textos. Por ejemplo, Mateo 5:14. Jesús dice a sus discípulos, «Vosotros sois la luz, luceros del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Les llama luceros, portadores de luz. Vale. Luego Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, luceritos en el mundo. Otra vez, luminares, luceritos. Ya veo por dónde va. Y la más directa quizá, Apocalipsis 22:16. Ahí Jesús dice de sí mismo, «Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Esa estrella es el lucero, Lucifer, el del alba. Es muy directo, sí. La conclusión desde este análisis textual es, pues eso, inequívoca. Jesús es el gran y verdadero Lucifer. Satanás no es Lucifer. Lo repito otra vez porque es fundamental. Jesús es Lucifer. Satanás no lo es, y creer la confusión es un engaño. Uf, es que esto sí que es darle una vuelta completa. Bueno, pasemos al otro texto clave que se suele usar, Ezequiel 28. Se dice que describe a Satanás antes de caer. Aquí también se aplica una lógica parecida, según este estudio. Correcto. El análisis de Tito Martínez se enfoca igual. Contexto y literalidad. Todo el capítulo 28 de Ezequiel, del versículo 1 al 19, al príncipe o rey de Tiro. Un humano. A ver, leamos algún trozo clave para verlo. Claro, mira, leamos literalmente partes importantes. Ezequiel 28:1. Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y sigue en el 9. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres, y no Dios en la mano de tu matador. Lo dice bien claro, siendo tú hombre y no Dios.
2 veces. Exacto. Y luego se dirige al rey de Tiro en el 12. Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Describe su situación pasada. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y su función. Ezequiel 28:14. Tú querubín grande, protector. Pero también su caída por motivos muy terrenales. Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y su final. Ezequiel 28:19. Te puse en ceniza sobre la tierra. Para siempre dejarás de ser. O sea, habla de negocios, contrataciones, de orgullo humano y de un final muy físico. Muerte, ceniza. Justo eso. Los versículos 2 y 9 insisten en que es un hombre. Satanás no es humano. Habla de riqueza terrenal, de comercio, de su orgullo por su belleza terrenal, y termina con su muerte física, su destrucción total, ceniza sobre la tierra. Y lo de Edén, querubín protector, eso suena muy angelical. Según la interpretación de Martínez, son metáforas. Se usan para describir la posición tan alta, casi divina, en poder terrenal que tuvo este rey humano de Tiro, y cómo cayó desde esa posición. No sería una descripción literal de un ángel en el cielo. Y de nuevo, lo fundamental, el texto de Ezequiel 28 nunca menciona a Satanás por nombre. Entendido. Así que siguiendo esta línea de análisis que nos presenta Tito Martínez, basada en el texto literal, atribuir estos pasajes a Satanás sería... Fue según él, y basándose en esa lectura, sería falsificar la palabra de Dios, hacerle decir a la Biblia lo que él argumenta que no dice. Vale, hagamos un pequeño resumen. La lectura textual que hemos visto, propuesta por Tito Martínez, sostiene que ni Isaías 14 ni Ezequiel 28 hablan de Satanás. No, hablan de reyes humanos, el de Babilonia y el de Tiro. Y que el término Lucifer, portador de luz, Ese término corresponde, según la evidencia bíblica presentada, a Jesucristo. Y por extensión, a los creyentes, que son llamados luminares o luceritos. repetimos la idea central entonces. Sí, hay que reafirmarlo. Jesús es Lucifer, el que porta la luz divina. Y a Satanás nunca se le llama Lucifer en las Escrituras. Nunca. Hay un engaño enorme, masivo, dentro del propio cristianismo. La idea es potente. Lucifer, según estos textos, es Jesús, el portador de luz. Y llamar así a Satanás sería un error fundamental. Exacto, una reinterpretación que choca frontalmente con una creencia muy arraigada y que señalaría, según la perspectiva de este autor, un engaño básico, promovido por el propio Satanás, quizá para ensuciar un nombre asociado a la luz de Dios. Y nos queda una pregunta flotando, ¿no? Algo para pensar. Si figuras y nombres tan importantes como Lucifer han podido, según este análisis textual, ser malinterpretados durante siglos de forma tan radical, ¿qué otras creencias que damos por sentadas quizá merecerían una revisión así, profunda, volviendo directamente a los textos? La Biblia nunca, jamás, llama a Lucifer a Satanás. Es que Lucifer significa portador de la luz. Ajá. Y, según esta lectura, ese título le corresponde a otro. El estudio, de hecho, identifica a Jesús como el verdadero Lucifer, el portador de la luz de Dios. Pero a Satanás, nada. Vale. Ezequiel 28, que es como el campo de batalla principal aquí. No describe a Satanás. ¿Y a quién entonces? Al rey humano de Tiro, un hombre. Y se apoya en que el propio texto, en los versículos 2 y 9, lo dice explícitamente. Lo llama hombre. Hombre, claro. Y Satanás, pues no es un ser humano. Es un argumento bastante directo. Sí. Y se añaden más detalles del propio pasaje bíblico para reforzarlo. Por ejemplo, se describe a un rey que acumuló riquezas, que su corazón se enorgulleció por su poder. Eso está en el versículo 5. Y que, al final, fue derrotado, que murió a manos de naciones extranjeras. Eso lo detallan los versículos 7 al 10. Vale. Y se argumenta, pues, que nada de esto cuadra con la naturaleza que se le atribuye a Satanás. No es humano, no murió así físicamente. Ya. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque hay descripciones como sello de la perfección en el versículo 12. Eso suena muy elevado para un simple rey humano. Cierto, suena elevado, pero el análisis lo descarta para Satanás. Y lo hace apoyándose directamente en palabras que el texto bíblico atribuye a Jesús. ¿En qué pasaje? En Juan 8:44.
Es un texto clave en todo este análisis. Voy a leerlo textualmente, como aparece en el estudio, porque es fundamental. Adelante. Dice Jesús: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el principio. O sea, la conclusión que se extrae es... Es directa, sí. Si fue homicida y mentiroso desde el principio, no pudo tener un estado previo de perfección. No pudo ser un querubín perfecto, ni por supuesto ser Lucifer, el portador de luz. Claro. Identificar a Satanás con Lucifer sería, desde esta perspectiva bíblica, un error garrafal. Millones, según este análisis, han sido engañados con esa idea. El verdadero portador de la luz, insiste el estudio, es Jesús. Entendido. El estudio de Tito Martínez también reinterpreta otras frases, ¿verdad? Como eso de en Edén estuviste en el versículo 13. Sí, no se lee como el jardín literal, sino como un estado de placer o deleite. Se basa en el significado de la palabra hebrea Edén. Vale. Y lo de querubín protector, del versículo 14, que viene del hebreo querub, pues se interpreta como un título honorífico para ese rey terrenal, el de Tiro, no un rango angelical para Satanás. O sea que, según esta lectura del texto bíblico, Satanás nunca fue un querubín. Exacto, nunca lo fue. Y para rematar con Ezequiel 28, se señala cómo el texto describe la caída de ese rey. Habla de corrupción, de violencia, versículos 15 al 19, y termina diciendo que fue consumido por fuego, reducido a cenizas, a la vista de todos. Algo que, claro, no encaja con la figura de Satanás como se suele entender. Para nada. Por eso, Tito Martínez sugiere que la idea contraria, la del ángel caído llamado Lucifer, es una fábula. Y para apoyar esto, cita 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Los leo. Sí, por favor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uf, fuerte. La implicación es clara. La historia de Lucifer como ángel caído sería una de esas fábulas. Eso es la conclusión del análisis, ¿sí? Que millones han apartado el oído de la verdad bíblica para creer en esa fábula, en un Satanás Lucifer, que según esta lectura nunca existió así. Entonces, si Ezequiel 28 no habla de Satanás y la idea del ángel caído es una fábula, ¿de dónde viene Satanás según este análisis del texto bíblico? Pues volvemos a las palabras de Jesús. El argumento central es que fue creado malvado desde el principio. Desde el inicio. Ese es el pilar. Se insiste una y otra vez en Juan 8:44. Homicida desde el principio. El texto bíblico, según esta interpretación, no habla de una caída desde la bondad, habla de una naturaleza malvada inherente, desde que fue creado. Y para reforzarlo aún más, se acude a otro texto, 1 Juan 3:8. Lo leo también. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Desde el principio otra vez. Exacto. Si pecó desde el principio, argumenta el estudio, es imposible que fuera un ángel bueno antes. Imposible que fuera Lucifer, el portador de luz. Ese es Jesús, no Satanás. La Biblia es clara en esto, según se interpreta aquí. Pero, claro, aquí surge la pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué crearía Dios un ser así, malvado desde su origen? Bueno, la respuesta que ofrece el estudio de Tito Martínez es, digamos, funcional. Lo creó con un propósito: probar la fidelidad de los seres humanos. Probar la fidelidad. ¿Cómo? Se usa el ejemplo de Génesis 3. Dios da un mandato claro a Adán y Eva. Y luego, Satanás, que ahí aparece como la serpiente, actúa. Es el instrumento para probar si obedecerían o no. Y fallaron la prueba. Fallaron y sufrieron las consecuencias que ya conocemos. Así que, desde esta óptica, Satanás cumple un papel dentro del plan divino, un papel disruptivo, sí, pero un papel asignado. Es una herramienta de prueba. Lo cual es muy distinto a la idea de un agente libre, como Lucifer, que elige rebelarse contra un estado inicial perfecto. Completamente distinto. Aquí no hay rebelión de un ángel de luz. Hay una creación con una naturaleza específica para un fin concreto dentro del plan de Dios, según esta lectura bíblica. Vamos a recapitular las ideas clave que presenta Tito Martínez, basadas en su lectura de la Biblia.
Venga. Primero, Ezequiel 28 se referiría al rey humano de Tiro, no a Satanás. Segundo, la idea de Satanás como ángel caído, como Lucifer, sería una fábula no bíblica. De hecho, la Biblia nunca lo llama Lucifer. Y tercero, y quizá lo más chocante, Satanás habría sido creado malvado desde el principio. No cayó, sino que fue hecho así, con un propósito divino. El propósito de probar a la humanidad. Exacto. Y recordar, el título de Lucifer, portador de luz, le pertenece a Jesús, no a Satanás. El engaño sobre esto, se argumenta, ha sido masivo. Pues sí que da que pensar. Lo fascinante es cómo esta lectura, si uno la considera, puede cambiar radicalmente la forma de entender el mal, la soberanía de Dios. Totalmente. Dios habría creado a Satanás ya directamente como un ser malvado. O sea, con una misión muy específica dentro de su plan. Exacto. La idea clave, como decíamos, es Satanás visto como un instrumento divino. La prueba de Jesús en el desierto, Mateo 4. Dios usó a Satanás para poner a prueba la fidelidad de su hijo. Y fíjate, lo interesante aquí es cómo este texto justifica la necesidad misma de esa prueba. ¿A qué te refieres? Pues argumenta que sin un tentador, como Satanás, esa demostración concreta de lealtad de Jesús, pues no habría sido posible tal cual. O sea, Sí. tal como se narra en el Evangelio. Claro, el adversario se convierte en una pieza funcional, casi necesaria para ese momento. Eso es. Funcional para que el episodio ocurriera de esa manera específica. Y esta idea de la prueba no se limita solo a Jesús en el desierto, ¿verdad? El análisis la extiende. Correcto. La proyecta hacia el futuro. Concretamente, al final del milenio, que se describe en Apocalipsis, capítulo 20. Ah, sí. Sí, en los versículos 7 al 10. Si te parece, los leo porque son clave en este argumento. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Continúa así. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, según esta lectura del texto de Martínez, su liberación final tendría un propósito muy concreto: volver a probar la fidelidad. Pero esta vez a gran escala, de la humanidad que habrá repoblado la tierra. Prueba masiva justo antes de ese juicio final que describe el pasaje. Engañará a multitudes, se rebelarán, pero, serán destruidas. Ese es el escenario que plantea el análisis, ¿sí? Y aquí llegamos a uno de los puntos, yo diría que más controvertidos de este análisis. La afirmación de que Dios no solo permite el mal, sino que lo crea. Activamente. Sí, es un punto fuerte. Se basa directamente en Isaías 45, versículo 7, un texto potente. ¿Lo citamos? Sí, dice así: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Algunas versiones traducen el mal directamente. Y concluye: yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. Que el mal y las tinieblas no serían, digamos, accidentes o corrupciones del plan original de Dios. Sino elementos creados a propósito, necesarios para que podamos entender y valorar el contraste, el bien y la luz. Claro, pero esto choca, ¿no?, con la idea de Génesis 1:31, cuando Dios termina la creación y dice que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cómo se come eso con un Satanás creado malvado desde el principio? Porque el análisis también cita palabras de Jesús que apuntan a eso, ¿no? Que fue asesino desde el principio. Sí. El análisis de Martínez aborda esa tensión, claro. Lo que argumenta es que la frase bueno en gran manera no se refiere necesariamente a una bondad moral en cada cosa creada. ¿Entonces a qué? Pues a que cada cosa era perfectamente adecuada para el propósito para el cual fue creada. Ah, entiendo. O sea que desde esa lógica, Satanás, aun siendo malvado, ¿sería bueno en el sentido de ser la herramienta perfecta para su función? Justo, la herramienta perfecta para probar la lealtad. Primero la de Jesús y luego, como vimos en Apocalipsis, la de la humanidad al final. Para explicar esto, el texto usa una analogía bastante
gráfica. Sí, la del martillo. Es muy visual. A ver, ¿cómo es? Pues compara a Satanás con un martillo, una herramienta, útil, incluso necesaria, para construir la casa, que sería el plan de Dios. Pero claro, una vez que la casa está terminada... La herramienta ya no hace falta. Se puede guardar o desechar. Exacto. Y esa es la explicación que da el texto para el destino final de Satanás. El lago de fuego que leímos en Apocalipsis 20.10. Precisamente. Una vez cumplida esa última gran misión de prueba al final del milenio, y ya no siendo necesario para el plan divino, pues su existencia termina, su función define su existencia, y al cesar la función... Cesa la existencia. Esa es la lógica que presenta el análisis. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos explorado hoy, hemos visto una perspectiva teológica, la que presenta este estudio de Tito Martínez, que ve a Satanás no como un rebelde imprevisto, un ángel caído por sorpresa, sino como una creación intencional de Dios. Una herramienta diseñada con funciones muy específicas de prueba. Apoyándose en interpretaciones de pasajes como ese, de Isaías 45:7, creó la adversidad, y el rol final en Apocalipsis 20. Sin duda, es una interpretación que, desafía las ideas más comunes sobre el origen del mal y la figura de Satanás. Totalmente. Y nos deja, creo, con una pregunta importante para darle una vuelta, ¿no? A ver. Si aceptáramos esta visión donde el mal, la adversidad, no es una desviación, sino una parte funcional del diseño divino, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de entender la soberanía de Dios? ¿O el papel del sufrimiento de los desafíos en el universo? Para quien quiera profundizar y leer el estudio completo, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. y también en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Sí, además, el enlace directo a este estudio bíblico concreto se encuentra en la descripción de este vídeo de YouTube, para facilitar el acceso. Es un análisis que, invita a revisar las propias creencias y el origen de las mismas, ¿no? Desde luego. Y ya para terminar, recordar que quien no esté suscrito a este canal, que lo haga, que comparta este vídeo en sus redes sociales, que le dé un like al vídeo y que active la campanita para que YouTube le avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo. Eso es. Muchas gracias. Gracias.